Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a SimiChat a través de la plataforma de aquí de Facebook por Simi Radio. Es para nosotros un gusto enorme estar aquí con ustedes nuevamente con un programa más, como todos los martes y jueves en punto de las 6 de la tarde. Poder llegar a ustedes a través de este espacio, la verdad es que es un privilegio enorme que nos permitan compartir con ustedes este espacio. Antes de presentar a la invitada de hoy para este tema que hemos preparado, para todos ustedes. El tema de hoy, se los adelanto, en cuanto al título, discriminación y salud emocional. Ahorita hablaremos un poquito de ello. Antes de continuar y como les decía, de presentar a nuestra invitada, me gustaría recordarles que nuestra línea telefónica en Simisae está activa las 24 horas del día durante todo el año para el servicio de ustedes, orientación y seguimiento psicológico, 800-911-3232. Y también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico centrodiagnóstico@simisae.com.mx, y también no olviden visitar nuestra página simisae.com.mx. Y ahí nos podrán conocer, verán un poquito de lo que hacemos, un poco de lo que se va haciendo y cómo vamos creciendo como Simisae. Bien, estaremos atentos a sus comentarios, a sus saludos. Gracias a todos los que se están empezando a conectar. Recuerden que pueden hacernos sus comentarios y preguntas y nosotros los iremos retomando en el transcurso del programa. Bien, tenemos aquí a una invitada, Lucía Soto. Ella es psicóloga de Simisae, colega. Estamos casi dentro del mismo horario y es un gusto compartir con ella un programa. Ya había compartido con ella otro programa anteriormente y la verdad es que siempre es un gusto contar con sus aportes que siempre son muy puntuales. Lucy, preséntenos un poco de lo que usted hace, de lo que ha hecho, su formación en general, y empezaremos un poquito ya entrados en tema. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar aquí compartiendo ahí algunos puntos de la experiencia y de la vida cotidiana, ¿no? Pues el trabajo que se hace en Simisa es bien interesante porque se trabaja pues, desde el acercamiento a mucha gente, ¿no? Desde todos los estados, desde todos los Méxicos que existen. Y yo creo que eso enriquece mucho y favorece a entender todos los problemas y más como el que hoy vamos a trabajar, que es el tema de la discriminación y los efectos que esto genera. Pues trabajo en Simisa, tengo ya casi 4 años y pues estaremos hablando de ese tema. Muchísimas gracias. Justamente hablábamos del tema la discriminación y el impacto emocional que tiene. Algunos teóricos, tanto en el área antropológica social como en la psicología social, y bueno, algunos psiquiatras también, obviamente, hablan acerca de que el origen de muchas enfermedades mentales, de trastornos y síndromes mentales, están relacionados directamente al entorno en el que vivimos. Directamente digo, muchos o la mayoría no pudiéramos decir que la mayoría de los trastornos, pero sí, pues un buen número, porque otros tendrían que ver con el neurodesarrollo y otros factores psicopatológicos que, bueno, no es tema, pero los asuntos sociales siempre serán un factor importante que van determinando la conducta de las personas y que en este contexto y hablando del tema de la discriminación y el impacto que tienen, no solamente lo tiene en el momento que la persona es víctima o se percibe como víctima de discriminación, sino que esto se posterga a lo largo de su vida y se manifiesta en diferentes aspectos. Hablar de discriminación en México y algo que apuntabas tú en tu presentación, ¿no? En estos muchos Méxicos, porque cada estado, cada región, la verdad es que es riquísima y cuando vamos y tenemos la oportunidad de visitar pues otros estados de la República y demás, nos damos cuenta de la riqueza que tenemos, pero que dentro de esa riqueza nos ha faltado muchísimo el reconocimiento y el sentido de identidad y de pertenencia, porque nos sentimos en ocasiones, sobre todo cuando hablamos de prácticas discriminatorias o de actos discriminatorios, pareciera que hay un desconocimiento y una falta no solo de coexistencia, sino de verdadera identidad. A lo mejor para el asunto de marketing, de políticas públicas, ¿no? Se hacen bonitos spots de la cultura mexicana y de pronto vemos que el turismo mexicano ha crecido muchísimo por lo bonito que se habla de la cultura mexicana, pero que en la vivencia cotidiana
lamentablemente nos encontramos con actos discriminatorios en todos los estratos y en todos los ámbitos. Y no tiene que ver necesariamente con un estatus social, con un color de piel, porque esto se da entre iguales. Y eso es lo triste y lo lamentable, y el gran impacto que se va generando. Y antes de empezar con el tema, te pregunto, tú, Lucy, ¿tú has sido víctima de algún tipo de discriminación a lo largo de tu vida? ¿Y cómo lo has resuelto? Sí, sí, claro, yo creo que esa es la magia de la discriminación, que a veces es invisible, ¿no? O sea, mucha gente vive en su grupo pues sí, en su entorno y no sabe que está siendo discriminada porque mucho del tema de la discriminación tiene que ver con el acceso a los derechos básicos, ¿no? O sea, la salud, el trabajo, la identidad, ¿no? O sea, el tener un nombre y esto no se sabe, entonces se normaliza y se es víctima, ¿no? O sea, dicen, por ejemplo, las estadísticas dicen, que al menos alguna vez en su vida las mujeres van a vivir violencia de género, ¿no? Solo hablamos de la de género, pero en realidad la discriminación habla de muchos temas y solo por marcar diferencias, ¿no? Entonces yo creo que todos, ¿no? ¿Tú compañero Manuel? No, yo mucha. No, yo la verdad es que sí, reconozco y la verdad es que lo he trabajado, bueno, en su momento lo trabajé como tuve que haberlo trabajado, pero fíjate que, Lucy, que yo soy de una zona indígena, de una región indígena del estado de Nayarit, y de recién que nos mudamos a la población más grande, ¿no? Al municipio, a la cabecera municipal, a una de las cabeceras municipales, la verdad es que fue terrible tratar de convivir con los más urbanizados, ¿no? Los más civilizados. En ese momento, pues yo tenía, no sé, escasos 7 añitos, y la verdad es que uno se defiende como puede, ¿no? Mi hermano menor y yo, pues nos defendíamos, honestamente, pocas veces nos defendimos de manera física, es decir, agrediendo, pocas veces. Reconozco que incluso en esa etapa de los 8 años, me acuerdo muy bien que tuve que llegar a agredir a un niño porque estaba ofendiendo a mi hermano, nos decían indios, ¿no? Porque esta zona es indígena y todo este rollo. Bueno, esa es como una experiencia que igual después se difuminó porque ayudó bastante el que empezamos a ser amiguitos y vieron que no éramos diferentes, ¿no? Al común de la región, por un lado, y por otro lado, sí, lo digo porque justamente me gustaría empezar con esta parte del tema, que en el 2021 se arrojó un estudio muestra de la población en la Ciudad de México y la percepción de discriminación en la Ciudad de México. Ahora, ¿por qué lo tomo como referencia y punto de partida? Porque hoy por hoy, hacia afuera, la Ciudad de México se vende a sí misma y la población en general como, bueno, esta ciudad urbanizada, altamente civilizada, defensora de los derechos, promotora de los derechos y de todas las situaciones posibles. Pero resulta que de 5 entrevistados, 4 se sintieron discriminados por el color de piel, por su estatus económico y el asunto de su origen étnico. Y lo asociaba. Yo hace algunos años estuve en una ONG apoyando en educación en una sierra mazateca en Oaxaca, perdón. Y me acuerdo que muchos jóvenes que trabajaban acá en la Ciudad de México llegaban allá y olvidando el mazateco por completo, avergonzados de su lengua materna, porque acá les hicieron ver que eso era ridículo, que eso era malo, que eso era feo, que eso no iba con la onda moderna, ¿no? Entonces llegaban allá y la verdad es que era triste ver cómo desde muy pequeñitos iban aprendiendo que el ser mazateco y el hablar mazateco está mal, o sea, y es sinónimo de tienes que ser rechazado o tienes que aceptar que eres rechazado porque eres inferior. Entonces, todo este contexto social lo traigo a colación porque lamentablemente, pese a que vamos creciendo en asuntos de urbanización y de todo este tipo de temas, lo cierto es que pareciera que entre más urbanizados, menos sabemos coexistir con el otro. Y no es con el otro que es diferente, sino con el otro que es igual que yo. En este contexto, Lucy, ¿qué pudiéramos apuntar como punto de partida respecto a poder dar una definición de lo que es la discriminación y sus formas? La discriminación tiene que ver como un ejercicio de poder y ubicar como si hubiera
diferentes tipos de personas, pero ubicándolos en una pirámide, o sea, no juntos, ¿no? Sino en una pirámide donde el que está arriba es el bueno, el bonito, el guapo, el sexy, ¿no? El que tiene como más acceso a todo, y los de abajo somos los que estamos, pues los que valemos menos, ¿no? Ese es el objetivo. La discriminación marca diferencias, pero diferencias piramidales, donde abajo hay un montón y arriba hay bien poquitos, ¿no? Ese es como el objetivo principal de la discriminación, a pesar de que la discriminación es un proceso que todos hacemos, es un tema de sobrevivencia, inclusive, por ejemplo, no sé cuándo los hombres primitivos, pues tenían que discriminar su comida. Sin embargo, cuando se generan, ahí hay una palabra muy interesante, que se generan los estereotipos, ¿no? Los estereotipos tienen que ver con imágenes mentales compartidas socialmente, basadas únicamente en lo emocional, ¿no? O sea, por ejemplo, este, pre- pretenden o marcan lo que sí hace un grupo y lo que no hace un grupo, ¿no? Entonces, no se cuestionan, esa es una característica muy importante de los estereotipos, se van pasando de generación en generación, son históricos, o sea, no nacen así de porque sí, y muy emocionales, ¿no? O sea, buscando en este ejercicio de planear este programa hablábamos, ¿no? O sea, cómo en realidad no está tan lejos, o sea, decíamos que a lo mejor en Estados Unidos porque había como más marcado el tema pues de gente diversa de otras nacionalidades. Sin embargo, México vivimos con la discriminación diaria en nuestros propios discursos, ¿no? O sea, en nuestras propias prácticas, en nuestras propias relaciones está la discriminación y esa es la importancia de estas charlas, hacerlas visibles y que se lleven al menos al final de esta charla una espinita ahí de duda, ¿no? De cómo han sido sus prácticas de discriminación. Entonces tienen que ver mucho con los estereotipos que son muy, pues socialmente y culturalmente creados. Aquí voy a dar algunos ejemplos, por ejemplo, que los jóvenes son vagos, ¿no? O sea, se da por hecho que los jóvenes son vagos porque son jóvenes, nada más, ¿no? O por ejemplo, que los inmigrantes son delincuentes, o que los ancianos son lentos, ¿no? O que las mujeres, no sé, a lo mejor rubias son tontas, ¿no? Eso es marcar una diferencia, entonces pueden haber otras 20 personas con las mismas características, pero nosotros ya damos por hecho que este tema es porque sí, ¿no? O sea, se prejuicia. No sé si. Sí, no, sí, y se prejuicia, y justamente va a atender el asunto de la discriminación, tiene que ver con este juicio de valor previo, ¿no? El prejuicio. Se le da un juicio de valor a la persona fundamentado a un estereotipo aprendido, ¿no? Porque lo aprendemos, o sea, desde jóvenes, desde niños, desde muy niños aprendemos estas dinámicas discriminatorias en diferentes aspectos. Y bueno, ahorita hacía eco porque de reojo veía una de las preguntas de una persona que decía acá que si la discriminación, Eduardo Arana, saludos, la discriminación es un problema cultural o social. Digo, yo lo veo como lo mismo, porque pues, la cultura se da dentro de la sociedad y la sociedad se da dentro de la cultura. Y justamente estos patrones conductuales o estos ejercicios de poder que tú mencionabas hace un momento se dan desde muy niños y lo vemos porque la discriminación no es un asunto de adultos únicamente, no es un asunto de gente que tiene un estatus de poder muy marcado, muy definido, sino que va desde lo cotidiano de la vida y justamente ahí es donde el riesgo está como digo, el riesgo es muy grande. ¿Por qué? Porque lo normalizamos. De hecho, nosotros, por ejemplo, tendemos mucho a normalizar chistes racistas o con este tinte discriminatorio y decimos, es que es parte de la jerga del folclore popular, ¿no? Lo habla todo el vulgo. Y no, la verdad es que eso como que pareciera, desde mi perspectiva tal vez, que sosiega un poquito la responsabilidad social que tendría esa situación y es más fácil justificarla, porque eso nos resta como sociedad, nos resta muchísima responsabilidad. Eh, y justamente en esto, cómo poder darnos cuenta de nuestros propios actos de discriminación. ¿Por qué? Porque a lo mejor es fácil ver en los noticieros cuando hay de pronto
alguna noticia de este tipo, o en los diarios, en los periódicos que casi nadie leemos, un acto discriminatorio en tal lugar, y en ese ratito es el boom, ¿no? O un mexicano es discriminado en Europa, ¿no? No sé, cualquier cosa. Este, pero ¿qué pasa con, como tú me comentabas, con nuestro propio ejercicio que se relaciona directamente a la discriminación? Y ahorita me hacía pensar un poco en que en fechas anteriores hubo un evento en el Zócalo capitalino, en la Ciudad de México, en donde se presentó un X agrupación y hubo un boom en las redes sociales, no por lo bonito que cantaban los sujetos o la música que presentaban, la verdad es que te decía yo que desconozco, pero se habló de otro tema, ¿no? Se prejuició a la población que acudió a esa situación y que además se le ligó directamente con el color de un partido político X, y luego ya vemos esas marcas horribles. Y entonces, en este contexto, Lucy, pudiera decirse que la discriminación da origen también a ejercicio de intolerancia o tolerancia. ¿Y por qué somos una sociedad tan intolerante según algunos estudios? Sí, eh, porque se va reproduciendo y porque no lo cuestionamos, ¿no? O sea, aparentemente la discriminación solo se daba, por ejemplo, aquí creo que vale la pena detenernos un poquito en el tema del racismo, del Ujú, clasismo, del machismo inclusive. El racismo tiene que ver con esta diferencia de razas, ¿no? Que ya sabemos que eso no existe, no hay una diferencia notable por el color de la piel, pero se hace, ¿no? Y existe, ¿no? Inclusive el clasismo también tiene que ver con esta clasificación que fue en la época de la colonia, cuando se decía que había, pues, puros, no puros, mezclados y demás. ujú, Y el machismo, pues, también interviene, que recordemos esta pirámide, pues, las mujeres quedamos hasta abajo y entonces las personas que están arriba, pues, tienen acceso a más derechos y a más posibilidades. El tema de el ejercicio tiene que ver con identificarlo en todas nuestras áreas. Recordemos que ese tema de decir, ay, a los que les gusta el reggaetón, pues son delincuentes, o a los que le van a cierto equipo de fútbol, corresponden a este tipo de personas, ¿no? Esas etiquetas y comprárnoslas tiene que ver con ejercer, ya estamos ahí, dando por hecho de que dando por hecho y siendo parte del problema, ¿no? Como dicen, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, porque tiene mucho sentido, porque estamos dando, no sé ni por qué le estoy agarrando la pata, pero estoy participando en ujú. eso, ¿no? Claro, sí, y estos ejercicios de poder se van haciendo muy normales. Yo lo veo en la cotidianidad porque, por ejemplo, en la línea telefónica que atendemos en Simisae, muchas veces atendemos a muchos pacientes, bueno, lo diré con este constructo, ¿no? Con una autoestima dañado, afectado, porque resulta que a lo largo de su vida se les ha reforzado mucho la idea de que son inferiores a lo que sea, a una estructura, a una persona, a un contexto, a una ideología, a lo que sea. Y eso, este constructo de poder y este constructo Sí, que no está en lo imaginario, que no está intangible, sino que habla directamente de experiencias individuales, pues bueno, me hace mucho sentido en ese contexto del impacto que va teniendo en términos emocionales. Y tú lo decías hace ratito, de pronto los estereotipos están más marcados y yo me iba ahorita en el ámbito laboral, de pronto no es lo mismo para ciertos puestos de trabajo que mi perfil encaje, hablando de algunos aspectos, a que encaje de otro sujeto con otras características, por ejemplo, ¿no? Aun cuando yo tenga una autoestima súper bien trabajado, eso no excluye que no sea sujeto de un acto discriminatorio. En efecto, eso con el paso del tiempo va generando pues inseguridad en el individuo y justamente, si nosotros mismos vamos a, ignorando nuestras conductas discriminatorias o nuestros actos discriminatorios, pues obviamente que también perdemos como el norte, nuestro norte hacia dónde podemos ir canalizando esa conducta, ¿sí? Si tú pudieras, por ejemplo, empezar a identificar, Lucy, un impacto claro, una consecuencia inmediata en una persona que ha sido
discriminada en diferentes momentos y que llega a tu consultorio o a la consulta en general, ¿qué criterios, qué rasgos presenta esta persona normalmente? Pues muestra, yo creo que el primer impacto es identificar que se cree, ¿no? O sea, se cree todo eso que le dicen, ¿no? Habría que investigar qué tanto se ha creído, qué tanto le afecta, ¿no? Por ejemplo, en el tema de de su autoconcepto, ¿no? O sea, cómo se ha ido modificando, qué tanto cree de él, ¿no? Dábamos el ejemplo de la chica trans, ¿no? Que no se veía, ella nunca en su vida pudo verse como a lo mejor como una abogada, o sea, esa profesión de abogada nunca fue pues como una sexoservidora o a lo mejor practicando la profesión de estilismo, ¿no? O sea, pero nunca como algo más. O sea, el punto, ahí está el punto que cuando una persona no puede ver más allá de un camino, o sea, como que sabe que ya está dado, ¿no? No puede aspirar para más. Ahí es importante trabajar mucho su autopercepción. Claro, y Lucy, y esta autopercepción, claro que va determinada y se va alimentando por diferentes factores estructurales y personales, por supuesto. De hecho, esto va creando esto que se llama estructuras de creencias. Yo me empiezo a creer esto y esto empieza a crear también una estructura de conceptos que de algún modo me van definiendo. Por supuesto que a lo mejor nosotros en términos del área de salud mental decimos, no, es que no, deberíamos de no creernos eso, deberíamos de no hacer tanto caso. El hecho es que sí se logra un impacto muy fuerte en las personas cuando han sido víctimas de discriminación y lo decimos no solamente del grupo, por ejemplo, de las minorías, hoy que así son llamadas, ¿no? Minorías, que incluso yo siempre digo, ya el del término de minorías, a mí me causa algunos cuestionamientos porque sí, es una manera de identificarlos, pero no tendríamos por qué agregar, por ejemplo, una connotación que ya de suyo pudiera estigmatizar a la población. Por ejemplo, esto, minorías respecto a qué, ¿no? Minorías respecto a quiénes, en ese sentido, claro, hay un orden social que va caminando y que en torno a ello se va identificando todo esto. Y hoy, por ejemplo, en este término, en este asunto que tú decías, así las comunidades trans, otras comunidades, otras minorías y otras personas, por ejemplo, hablábamos un poquito de los estereotipos, ¿no? Los estereotipos de que es que tú, que no eres rubia de ojo verde, pues no puedes aspirar a lo mejor a ocupar este espacio. O Manuel que a lo mejor no tiene 1,95 y demás, pues no puede aspirar a ciertos puestos. Y esto, Lucy, lo veo, yo todavía lo veo muy, muy marcado en muchos lugares donde se supone no debería haber. Y me ha tocado muchas veces, en que se ha eh, ocultado, yo incluso digo que se ha llegado a tener un grado de cinismo un poquito mayor para no parecer que discrimino, hago ciertas acciones o ejerzo ciertas conductas que me excluyan del marco legal de la discriminación. Y lo digo porque me ha tocado llegar a foros o a lugares, pues, en donde hay personas de cierto renombre y llegas tú, o sea, llego yo. Me tocó no hace mucho, fui a compartir un tema a un foro X yo la verdad es que siempre llego así como tranquilo, ¿no? Llego, me siento donde haya espacio y demás. Y de pronto pues llegó doña Conversación, ¿no? Que era una señora muy conocida. Y así como con todos muy cortante, incluso los organizadores no me identificaron y muy excluyentes en ese sentido. Claro, lo hice ver en la conversación, no es algo que yo me guarde para mi ronco pecho, la verdad es que no. Lo hice ver en el conversatorio, lo hice ver esa conducta porque tenía relación con la salud mental. Y entonces esto lo vamos normalizando. ¿Cómo nosotros los mexicanos, Lucy, pudiéramos identificar nuestras principales maneras de discriminar como sociedad?
O sea, las maneras de discriminar entre mexicanos, no hablando de extranjeros, porque eso ya sería otro tema. Entre mexicanos, ¿cómo nos discriminamos? Los principales motivos de discriminación en México tienen que ver con género, tienen que ver con discapacidad y tienen que ver con migración. Creo que son los tres motivos más, bueno, y obviamente también el clasismo y el racismo son los principales motivos de discriminación en México. Algo que también tenemos que entender es que esto tiene que ver, ya lo dijimos culturalmente, pero también en este mismo tenor, pues en los estilos de crianza que recibimos. Entonces, es importante revisar cuál ha sido la educación de las personas, de nosotros mismos inclusive, y qué comentarios y de quiénes, ¿no? O sea, no es lo mismo que te diga a lo mejor el vecino que, que mejor es la raza, ¿no? Consiguiendo una pareja más blanca, que te lo diga tu mamá, ¿no? O sea, tu mamá, oye, hija, busca a alguien que tenga una mejor posición económica o un color distinto, porque pues se trata de esto de las relaciones a buscar, a mejorar la raza, ¿no? Entonces, los estilos de crianza en México están muy apegados a sistemas para enseñar y reproducir estos discursos de discriminación. Entonces, eso hay que revisarlo con mucho detalle e identificar nuestras propias historias de vida de los pacientes, obviamente también, porque tiene que ver mucho con que estamos inclusive reproduciendo estos propios discursos, incluso los profesionales de la salud, ¿no? Antes se ha hablado ahora últimamente del tema de la gordofobia, que son personal de salud discriminando por ese tema, ¿no? O sea, dar por hecho de que porque pues, una persona es gorda, ya tiene diabetes o está enferma o no sirve, ¿no? No tiene que ver, ¿no? Y es bien fuerte y triste porque además los espacios no están habituados para este tipo de personas. O sea, tú llegas a un hospital y hay una cama para una persona estándar, no para una persona con mayor peso. Entonces, tiene que ver también incluso con los espacios, ¿no? El espacio para la entrada de una silla de ruedas, bueno, hasta una silla, ¿no? O sea, todas los pupitres a lo mejor de todas las escuelas fueron hechas para las personas diestras. Nunca se imaginaron, o sea, las zurdas se tuvieron que adaptar a escribir en este tipo de pupitres, ¿no? Toda la estructura y el acomodo social también tiene, como que va reforzando, ¿no? Que si no eres de otra talla o de otro color si eres diferente, vas a estar ahí con una etiqueta fuerte. Ahora imagina si se suman, ¿no? Estas cosas, si eres mujer, si eres indígena, si eres homosexual, entonces vas a estar como cada vez más abajo de aquello que es aspiracional y obviamente pues blanco de la discriminación, ¿no? Claro. Fíjate que cuando hablabas de estas expresiones que desde casa, y justamente lo hablábamos hace un momento también, sobre las frases, las afirmaciones, ¿no? Que, oye, hija, pues búscate a alguien, pero que sea como con la idea de mejorar la raza. El clasismo marcado en México es tremendo. A mí, hoy ya no me da problema, ¿no? Lo he trabajado muy bien, pero recuerdo cuando llegué aquí a la Ciudad de México, me decían, provinciano, y muchos me lo decían, con una connotación peyorativa, la verdad, en ese sentido. Hoy la verdad es que me da risa por otros contextos, ¿no? En ese sentido, pero sí estas afirmaciones que vamos aprendiendo desde casa son tremendas, incluso con el machismo. El otro día discutía un poco con una persona, le decía muchas veces yo en casa escuché a algunas personas decir eh, que lo haga tu hermana porque es mujer, ¿no? Pues para eso es mujer. Y de pronto esas estructuras las vamos trabajando mucho, ¿no? Entonces, esta manera de normalizar estas expresiones van generando estructuras de creencias y, por supuesto, autopercepciones. Hoy por hoy hay cosas que yo a lo mejor como hombre estoy diciendo no las tengo que hacer porque no me tocan directamente. Y hoy a lo mejor estas situaciones son más visualizadas por las redes sociales y hay el escándalo y hay todo esto mediático, pero que siempre me hace pensar que a la base, a la estructura, no se le aporta mucho, no se le aporta nada. Y al grado de que te decía al inicio del programa, que hablando de la Ciudad de México, que es una ciudad que en efecto le está invirtiendo mucho a todo esto, en este estudio realizado en el 2021 surgieron
resultados altamente alarmantes y me hizo pensar, si así está la ciudad que más promueve o que más vigila estos derechos, al menos en el papel, pues no quiero imaginar otros contextos y lo digo porque pues he estado en diferentes regiones del país apoyando sobre todo en educación y la verdad que es muy triste todo esto que se va, que está tan estructurado y que de pronto sí atiende al asunto de la cultura, sí atiende al asunto de la educación y lo social, pero la educación desde casa, las estructuras que vamos permitiendo, incluso cuando yo escucho pacientes mujeres, por ejemplo, que están viviendo situaciones de violencia de cualquier tipo, siempre pienso y les digo, se está dando cuenta cómo esto lo está transmitiendo de esta forma a su hija o a su hijo, porque no se queda solamente en ti, sino que hay un aprendizaje vicario, tal vez no el más adecuado, pero queda. Entonces, para cerrar este primer bloque, Lucy, ¿cómo poder resumir un poquito lo que hemos comentado para luego adentrarnos en los efectos directamente emocionales que pudiera cursar una persona que ha sufrido discriminación? Pues brevemente que el tema de la discriminación tiene que ver con un tema de social, cultural, que muchas veces no los cuestionamos y que ahí el ejercicio de reconocer y de ver nuestra crianza y nuestra práctica ahora ya como adultos, porque también tampoco se vale decir pues porque nuestros papás, ¿no? Sino también asumir que ahora como adultos nos toca elegir o no qué es qué clases de personas queremos ser, ¿no? ¿Qué tipo de personas queremos ser? También es importante comentarles el tema de los datos, ¿no? De contacto de Simisae. Están apareciendo aquí abajo, pero también es muy importante que sepan que hay psicólogos y psicólogas las 24 horas atendiendo pues de manera gratuita. Son servicios que tienen que ver con justo tener acceso a la salud y obviamente a la salud mental que casi no se ve, ¿no? Y pues estamos para ayudarlos y escucharlos. También hay un correo y también estamos atendiendo vía Messenger. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos con esto a un corte, regresamos en un minuto. Hola Lucy, regresamos. Gracias a todos los que se han conectado. Gracias por los saludos. Lucy, ¿nos ayudarías a leer los saludos, por favor, y a las preguntas que tenemos por ahí ya? Sí, claro. Adriana nos manda saludos. Gibran, Verónica Jiménez, Eduardo, Verónica Elizabeth, Viviana, Gastón, Claudia Herrera, Anen Mont, Diana Hernández, Oscar, saludos, Laura Cruz, Karina, María de Los Ángeles también agradecen, Alex Herrejón. Ya, aquí ya estaba la pregunta, ¿no? De si la discriminación es un problema cultural y social, ya dijimos que tiene que ver, ¿no? Los dos. Y aquí Oscar nos pregunta, ¿cómo puede afectar en el estado de ánimo la discriminación? Es una pregunta, el tema al que estamos justo abordando. La discriminación aborda o tiene que ver en todas las, digamos, todas las áreas de las personas. Si ya dijimos que es algo estructural, por supuesto que en lo individual se va a ver afectado, no solo como en su autoconcepto, sino también en un tema pues de plan de vida, ¿no? O sea, cómo esta persona va a planear su vida si no se cree capaz de algo, ¿no? O le ha dicho el mundo que no está hecha para esas posibilidades, ¿no?
Eso es algo bien complejo y a veces hasta difícil de desaprenderlo, ¿no? Porque todo el mundo está como que nadar contra corriente es un proceso psicológico bien fuerte de, pues para salir y evolucionar. Un fenómeno que está surgiendo ahorita, que de hecho hasta les dicen, ¿no? Los jóvenes de cristal, ¿no? O la generación de Ajá. cristal. Sin embargo, son jóvenes que se están cuestionando por qué las cosas son así y no de otra forma, ¿no? O sea, aquí dijo, y al contrario, se les segrega y se les discrimina por pensar diferente y por cuestionarse las cosas, cuando son jóvenes que están intentando hacer las cosas diferentes, ¿no? Algo que está funcionando muy bien, pues son las redes sociales que permiten justo la comunicación informal y que conozcamos todos todo lo que está pasando en otras realidades, ¿no? O sea, el tema de ver o seguir, escuchar podcast, porque además, pues todos con un micrófono internet se pueden poner enfrente y expresar su realidad. Y el que abramos esa posibilidad de conocer nuestras, pues todas nuestras formas de vida, nos abre la mente, ¿no? Nos abre algo que hablaremos ahorita, que es la tolerancia, ¿no? El ejercicio de la tolerancia. También Pau Galván nos manda saludos, Álida Aguilera, Friedrich Hartz, Álida, Maggie Peña, Magali, Román, Sara, Nidia, Roxana, Grecia Soto, mmm, ya se me... Citlali también nos manda saludos y Abby te manda un mensaje. Eres, No, esa eres una buena hay que dejar. persona. Es el elote. Sí, no, esa hay que gracias. Es en privado. Sí, es en privado. Sí, fíjate que ahorita que te escuchaba hablar de toda esta situación que va sí, desde lo estructural, pero justamente impacta porque impacta al individuo. Y de nada o de mucho o de poco sirve el hecho de darnos cuenta si no hay acciones en torno a ir contrarrestando esta realidad. Se puede, claro. Y como todo en la vida, se le va restando importancia en la medida en que no te sucede a ti, ¿verdad? La violencia en México, por ejemplo, los diferentes tipos de violencia, y otras cosas, eh, no te impactan tanto si lo ves de lejos. Si lo ves de lejos dices, ay, mira qué mal que estén haciendo eso, qué mala onda. Pero ya cuando te toca a ti, la verdad es que es un impacto que incluso te puede desbordar. Y entonces, retomando la pregunta justamente que nos hacía Oscar, ¿cómo va impactando en el estado de ánimo y luego cómo va impactando en la funcionalidad del sujeto el haber vivido de manera repetida situaciones de discriminación? Apunto eso y esto, ¿cómo lo pudiéramos relacionar con lo que ya comentabas respecto a la tolerancia o la intolerancia que tenemos? Y nada más un paréntesis, yo casi no uso las redes sociales más que para asuntos de trabajo casi, pero me ha tocado muchas veces ver comentarios, ¿no? Me gustan las manzanas verdes. Alguien publicó eso, ¿no? Y de manera inmediata surge un desquacerado, así les llamo, y que dice, no, pero las manzanas rojas son así, 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 ¿no? Y empiezan a echar hate y demás. Pero ¿cómo pudiéramos entonces relacionar esto entonces que estamos comentando? El impacto emocional que tiene en el aspecto individual de las personas, cómo empezar a identificarlo, que me está impactando, primero. Segundo, ¿por qué? Porque a lo mejor ya lo he normalizado. Es que es normal que me traten así. Es que es normal que yo iba de esta forma, ¿sí? Desde ahí. Segundo, ¿cómo empezar a trabajarlo? Porque a lo mejor ya está afectando mi funcionalidad y mi rendimiento en diferentes aspectos de mi vida. Y tercero, ¿cómo relacionarlo con este fenómeno de la tolerancia, hablándolo en positivo, para empezar a contrarrestar el fenómeno de la discriminación? Como ya vimos, el ver que no es normal es en un espacio individual, ¿no? A partir de lo que vamos viendo y cuestionándonos y el acceso a la información que vamos teniendo al comparar con otras realidades. Pero un punto bien importante ahora es qué hacer, ¿no? O sea, ya me di cuenta, el tema de la tolerancia también es una palabra decir todo y nada, ¿no? Porque ¿cómo la ejerzo? Porque además es un hecho, es un verbo, ¿no? O más que
más que eso, o sea, no puedo decir, ah, ya, hoy estoy 100% tolerante, ¿no? Sino las acciones que implican la congruencia con esto que yo me defino. Por ejemplo, la tolerancia se va a definir en tu día a día, ¿no? O sea, Ujú. que subiste al camión y no te gustó la música y qué te dijiste ahí, escuchaste a la vecina decir un comentario y no te gustó, tu amiga te dijo algo, tu hermana viste otras cosas, porque además, pues sí estamos o tendremos que estar enterados de lo que la gente escucha, siente, ve, no sé quiénes son sus figuras representativas. El tema de la tolerancia es una acción e implica conductas. O sea, se tiene que ver, ¿no? No nada más decir. Se tiene que ver en conductas que sean incluyentes y que sean lo que hablamos, ¿no? Justo que tengan que ver con acciones afirmativas. Que eso tiene que ver como todo un reacomodo en la sociedad para que sea posible que todas las personas se entren en donde queremos y sobre todo en los derechos básicos, ¿no? Hablamos un ejemplo de la persona, del el feminicidio. ¿Por qué se dice feminicidio? ¿O por qué decimos que es una mujer trans por un tema de representatividad, ¿no? Se tienen que nombrar así para identificar que existe, ¿no? Digo, no tendría que serlo, pero tiene que serlo, porque si no sería un asesinato normal, ¿no? Pero tenemos que nombrar que las mujeres nos están matando de una forma diferente, por el único hecho de ser mujeres. Por eso se les da feminicidio. Por ejemplo, las mujeres trans están diciendo, ahora ya existen también transfeminicidios, porque no las matan igual, son motivos diferentes, son formas diferentes, entonces hay que nombrarlos, hay que darle un número, más que un número, un nombre, ¿no? Conocer todas esas prácticas que existen, que están muy naturalizadas, implica hacer cambios en todas las esferas, pero empecemos como con nosotros mismos, haciendo o investigando cómo han sido nuestras prácticas de tolerancia o de intolerancia a la diferencia, ¿no? Nos damos cuenta de esto cuando nuestros discursos, ay, no, pues es que yo sí respeto, pero ya ahí no respetamos tanto, ¿no? Habla de que no estamos siendo tan tolerantes, no porque tengamos que aceptarlo todo, también hay estructuras mentales que no dan para otras cosas, pero también no podemos, como sabes, es como un tema de superioridad moral, ¿no? De sentir que porque a mí no me gusta el reggaetón o yo no lo bailo, ya los otros son diferentes, ¿no? O porque yo sí fui a la escuela, los demás no, cuando en la verdad es un tema de privilegios, ¿no? También el cuestionamiento de nuestros propios privilegios es un ejercicio diario. Sí, y este ejercicio pues escapa mucho, o sea, se escapa porque lo justificamos de manera súbita, de manera muy cotidiana, y de hecho es algo que no nos preguntamos. Yo, por ejemplo, a lo mejor me lo pregunto, uno, porque tiene que ver con salud mental, otro, porque dentro del rubro legal o jurídico al que me dedico, también muchas veces tenemos que tocar estos temas. Y tercero, porque he sido víctima en otros momentos, ¿no? Y a lo mejor desde esa estructura digo, ay, lo entiendo, lo pienso. Eso no quiere decir que me excluya de no cometer algunos actos relacionados a, y tiene que ver mucho con el autocuestionarme si realmente yo estoy provocando de que este fenómeno y esta estructura siga, ¿sí? En ese sentido. Ahora, ¿cómo empezar a contrarrestarlos si tenemos como algo muy normalizado? Y me quedo con una frase que tú decías, bueno, dos afirmaciones que decías al principio del programa. Uno, tiene que ver con una estructura de poder. ¿Qué nos hace sentir superiores a los otros, Lucy? O sea, en qué momento de la vida o en qué momento de nuestra raquítica vida, en muchos sentidos, nos llegamos a sentir con esta autoridad moral que tú dices como para prejuiciar a los demás y decir, es que tú eres de este color, tú eres así, 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 por tanto eres menos. Puedo reconocer que eres diferente, pero únicamente eso, que somos diferentes como individuos, pero de eso a darle una connotación de valor, disminuyendo esto, ¿a qué responderá que haya este fenómeno concreto en personas muy concretas que se sienten en personas o estructuras sociales que se sienten superiores? Como para concluir ese aspecto que lo has mencionado ya en tres momentos, este ejercicio de poder, ¿cómo se configura y cómo se contrarresta? Pues tiene que ver con reproducir estos temas, ¿no? O sea, para que un sistema sea eh,
dado se tiene que reproducir y tener es digamos una maquinaria, entonces tiene que tener sus propios empleados que lo sostengan, ¿no? Pero además tiene que haber aquellos que dicen que no, tienen que empezar a ver cómo entrar a estos puntos, ¿no? Por ejemplo, hablábamos del tema de Tenoch Huerta, de Yalitza, de Mabel Cadena, todos estos actores que están ahí en esos, han podido entrar, obviamente han tenido que trabajar más, han tenido que a lo mejor dominar más idiomas, estudiar más, buscar más palancas, ¿no? Ujú. Pero, lo han logrado, entonces ya vimos, ¿no? O sea, esto implica que el tener esos espacios pudiera tener un impacto en aquellos otros que nunca ni siquiera lo hemos pensado, ¿no? Por ejemplo, ser actor, actrices, nunca lo imaginamos. Sin embargo, ver que alguien con nuestras mismas características, pues, ay, bueno, no es tan mal, ¿no? A lo mejor igual y si me atrevo a hacer esas cosas. Entonces, eso tiene que ver también con un trabajo personal de autoaceptación, ¿no? O sea, este autoanálisis que uno tiene que hacer, yo creo que nos vendemos también la idea de que así tiene que ser, porque siempre así ha sido, ¿no? Y entonces cuando nos queremos enfrentar a algo distinto a lo que siempre hemos hecho, pues nos enfocamos muchísimo en lo complicado que parece ser o en los potenciales obstáculos. Y justamente esto que mencionas, el romper con estas estructuras tiene que ver con las decisiones individuales que vamos realizando todos los días y que si bien necesitamos, porque es parte del mismo fenómeno de ir rompiendo y creciendo estas barreras y demás, es tener gente que va siendo de algún modo portavoz de esto. Ya lo decías con estos personajes, ¿no? Que a lo mejor en términos de la farándula pudieran verse favorecidos por el entorno y el medio, pero me parece fantástico que sean una manera y yo creo que tenemos que ir luchando con las trincheras, bueno, perdón, desde nuestras trincheras, ir aportando con eso. Y creo que el darme cuenta cuáles son mis maneras de discriminar o mis gestos disfrazados de tolerancia, ¿no? Y eso me parece muy recurrente, el decir, mira, yo respeto mucho, pero no con, y ahí el pero que va a invalidar toda la afirmación anterior, la verdad es que es muy frecuente y lo vemos en todos lados. Yo respeto eso, pero la verdad es que no va conmigo o mientras no se metan conmigo o mientras no se metan con los míos, ¿no? Y Ujú. justamente porque hacemos esa despersonalización del fenómeno. Y no se trata tampoco de llevarlo al término de la angustia, ¿no? En ese plano individual, pero sí ser como muy focalizados de manera asertiva para poder contrarrestar este fenómeno. Entonces, teniendo este punto de partida, cuando se te acercan a consulta en algo práctico y a lo mejor para cerrar el espacio del programa, de este programa, eh, ¿qué pudiéramos o cómo se trabaja, cómo se empieza a trabajar con una persona que tiene afectación en su seguridad, en su autopercepción, en su autoafirmación, que no tiene sentido de pertenencia porque de manera recurrente ha sido víctima de algún tipo o algún modo de discriminación? ¿Cómo atenderlo en la consulta en términos psicológicos, que es nuestro rubro? Claro. Con esto voy a describir mucho del trabajo de la terapia narrativa, que busca justo construir cómo nos contamos nuestra propia historia, ¿no? O cómo nos las hemos contado. El lenguaje es un espacio de análisis bien grande, ¿no? O sea, el vocabulario también, o sea, el lenguaje en sí puede llegar a tener prácticas de discriminación, ¿no? Ahora hay términos como bien actuales que encontré, por ejemplo, fifi, chairo, naco, whitezican, fifi, indio, ¿no? Son términos que hablan de nuestro discurso. Entonces, la terapia narrativa busca justo eso, buscar el discurso de cómo la persona se está contando su propio cuento, quién se lo contó, si alguien más se lo narró, si alguien más se lo está escribiendo, y qué historia ella o él tiene que ahora describir con todo esto que se está dando cuenta, que a veces no tiene la pluma de su propia vida, ¿no? Sino se la han arrebatado ahí entre discursos de mamá, de papá, de pareja, y que esta nueva persona
quiere comenzar a describir y llevar a cabo de su vida. Entonces, creo que sería como por ahí identificar nuestras narrativas, nuestros discursos y obviamente nuestras conductas. Muy bien, muchísimas gracias, Lucy, por el aporte. Creo que esto que has mencionado en este punto es extraordinario, porque perdón, estaba leyendo los comentarios finales, saludos de varias personas, pero bueno. Eh, Resulta que el propio discurso que nos vamos narrando, ¿no? Y justamente la terapia narrativa, que es un gran elemento y un gran elemento que nos ayuda muchísimo a romper estas estructuras conceptuales que nos hemos ido vendiendo, porque ya también lo apuntabas hace un momento. No podemos vivir con la premisa de que es que tuve un pasado, ¿no? Y es que mis padres, y es que el seno familiar, obviamente son factores que de algún modo aportan a todo esto, pero no podemos centrarnos ahí y quedarnos ahí. Hacernos responsables en ese sentido de la propia narrativa y lo que queremos empezar a reescribir, borrar y reescribir. No hay un borrón y cuenta nueva, eso sí, yo no lo creo en ese sentido. Yo sí creo que hay una reestructuración a partir de esta narrativa que he recibido, que la leo, yo digo, a mí no me parece, y tú lo comentabas hace un momento con esta denominada generación de cristal, ¿no? Bueno, está releyendo la historia y dice, es que yo no concuerdo, no va conmigo ahorita, y a lo mejor los de otra generación decimos, ay, ¿qué les pasa, no? ¿Por qué? Porque volvemos a valorarlo con nuestros criterios y queremos encajonar a estas personas en nuestros parámetros. Y si medimos con nuestros propios parámetros las conductas, acciones y maneras de percibir esta realidad específica a las nuevas generaciones, hay un sesgo tremendo. Y qué bueno que lo apuntas desde esa perspectiva. Lucy, muchísimas gracias por la presencia, por la aportación. Recuerden, ve pensando en lo que yo digo los comerciales, Lucy. ¿Con qué te gustaría que nos quedáramos? En una frase. No, no, sí, una frase no, pero es en un pensamiento para nuestra audiencia, para todos nosotros. En tanto, les digo que nuestra línea está activa para orientación y seguimiento psicológico las 24 horas del día, 809-11-32-32 durante todo el año. También tenemos nuestra página donde pueden visitarnos y ver lo que hacemos, un poquito de lo que vamos produciendo y quiénes somos, simisae.com.mx, y el correo electrónico al cual nos pueden escribir, también recibir orientación y seguimiento a través del correo es centrodiagnóstico@simisae.com.mx. Bien, para cerrar y para despedirnos, Lucy, ¿qué nos dirías concluyendo esta situación? El punto de la discriminación, digamos, el antídoto es la tolerancia y creyendo que la tolerancia es una acción, es un ejercicio cotidiano que a veces puede nublarse nuestra vista, en nuestra percepción, pero por eso a veces es importante buscar espacios seguros donde nos confronten, donde nos digan qué tan certero, qué tan errados también estamos, ¿no? A veces el espacio de atención psicológica está muy romantizado, pero la verdad es que es un espacio de mucha confrontación y en la confrontación está el crecimiento, ¿no? Entonces, esa sería mi última aportación y gracias por el espacio, gracias a todos los que se conectaron y nos mandaron saludos y que tengan buena tarde. Muchísimas gracias a todos, gracias Lucy y nos vemos en el próximo programa, jueves 6 de la tarde. Están invitados como siempre y gracias por su presencia. Hasta la próxima.